Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? El desenlace del caso de El Kiki, ya hoy fallecido. Desde ayer a la tarde estaba internado con muerte cerebral. Tenemos en piso para acompañarnos en este debate al psicólogo forense Gustavo Álvarez. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Más allá de entrar en consideraciones que hagan a la carrera delictiva del hoy fallecido, me parece que hay varios aspectos que no se han tocado. Uno podría, y ya que nos acompaña un psicólogo forense, me parece que está bueno, uno que puede tener que ver con un análisis desde el punto de vista psicológico, de lo que es las carencias que tenemos en salud mental todavía en nuestro país, por un lado, el análisis de cómo se construye un personaje como él, que además tiene hermanos que trabajan, es decir, que no es que viene de un contexto de una familia banda, no, viene en un contexto de una familia trabajadora, ¿no? Por lo menos esta es la información que tenemos al alcance. Después hay otro aspecto que hoy sobre eso estaba justamente reflexionando y pensaba qué gran paradoja puede llegar a darse, ¿no? Que no sé si será el caso, pero igual me parece que es interesante plantearlo. Alguien que en vida mata gente por las modificaciones del 2013 a la ley de donación de órganos que implican que uno es donante a menos que declare lo contrario. No me consta si este personaje en algún momento hizo una declaración en contrario. Podría donar órganos, por ende podría salvar vidas una vez muerto, ¿no? Creo que hay varias consideraciones. Y después está el otro aspecto, el que hoy está mereciendo otro tipo de debate, y es cómo puede ser que se haya detenido cuando estaba prófugo desde el año pasado y resulta que la presión pública, un jefe de policía que niega que la presión pública tenga que ver. ¿Qué consideraciones les merece este desenlace? Contrariamente a lo que dice el fiscal Gómez. O sea, el jefe de policía dice eso, el fiscal Gómez, que estuvo adelante en las investigaciones, dijo lo contrario. Dijo que habían sido estériles e ineficaces las actuaciones policiales luego del primer homicidio y que había sido por la presión de la opinión pública, seguramente incentivada además por la gran discusión que tuvo el video del asesinato a sangre fría, lo que determinó la captura de este criminal. Y eso me parece que además es una situación preocupante porque habla de un desencuentro entre las dos instituciones del Estado que son claves en este momento en la lucha por la seguridad, que son la policía y el Ministerio Público. Es decir, cuando hay un desencuentro tan grande que se pone en evidencia por muchas razones, por ejemplo, la difusión de la ficha de anotaciones policiales de Kiki, que fue hecha naturalmente de fuente policial, porque es la única que tiene acceso, de alguna manera pretendía mostrar que frente a la acción policial, que lo había detenido varias veces, la justicia no había actuado. ¿La réplica cuál fue? La réplica de la justicia, de los fiscales, fue decir, no, gracias a la presión de la opinión pública se logró ubicarlo. Es decir, además de todo lo que está pasando, hay indicios muy claros de desencuentros entre la policía y la Fiscalía, es decir, entre los dos institutos del Estado que nos tienen que proteger. Bien, pero la gravedad de esos desencuentros, ¿en qué está dada exactamente? No solamente en el mero hecho del desencuentro, pero porque ¿qué dice ese desencuentro? Hay gente que habla de filtraciones en la policía, cosa que el jefe de policía niega. Pero impacta negativa, o sea, la conclusión es que impacta negativamente en la seguridad pública. Esa es la conclusión primera que uno tiene que sacar, porque si hubiera una acción coordinada y eficaz de los dos institutos, no pasarían estos cortocircuitos, estas chispas que están saltando. O sea, eso es extremadamente grave, porque la rencilla se está llegando al corazón propio del Estado. ¿Es novedad que la presión pública tenga su peso o no es novedad? No, pero además ¿Alguien se sorprende con este dato? Lo que sí reconoce el jefe de policía es que se recibió en estas horas un montón de información pública, de gente que estaba allí. Se le pidió a la gente colaboración, pero que la gente colaboró. Y entonces la policía tenía ahora algunos insumos, muchos insumos, dijo él, que antes no había tenido. Él desmiente que se haya desmantelado al equipo de Zona 4 que estaba trabajando y lo que dice es que se sumó nueva gente. Eso también puede explicar por qué en 72 horas se pudo hacer lo que no se pudo. Eso habilita una lectura que sea, bueno, pero entonces no se había destinado lo mejor a buscar yo creo que se suponía que había matado a su pareja. Habilita esa lectura. Una lectura que presumíamos de programas anteriores. Cuando hay voluntad política, cuando hay órdenes claras, cuando hay vidas que valen más que otras, evidentemente las cosas dan más resultados. ¿Te afilias a esta postura o te parece demasiado extrema?
Yo recuerdo que en su momento, cuando hablamos, apenas surgido el hecho, todos conmovidos, esto huelga decirlo, por la muerte injustificable de una joven inocente. Yo recuerdo que tanto Verónica como yo hicimos hincapié que meses antes, semanas antes por lo menos, también había muerto una mujer inocente. Y el homicida había sido el mismo. A mí me parece que si nosotros esos acontecimientos los soslayamos, es decir, si no los advertimos, lo digo con respeto y con mucha calma, creo que seguimos cometiendo un error. Porque ni hablar, yo no prefiero porque puede confundirse la idea de muertes de primera o muertes de segunda, pero sí es cierto que el colectivo de la sociedad estamos, ¿cómo decirlo?, predispuestos a conmovernos como necesariamente tiene que ocurrir cuando una muchacha como la cajera del otro día es cobardemente asesinada. Más, digo con mucha paz, que las alertas de la indignación no parecen fluir tanto cuando una novia, exnovia, esposa o exesposa es asesinada en el marco de femicidio. Hay que decirlo una y mil veces, y yo no tengo problema a repetirlo. No se olviden del guarda que está, muy comprometida a su salud, por favor, se agrega ¿no? otro elemento. Esta persona, Kiki, estaba también investigada, bueno, muy involucrada en otro caso donde murió un joven y pasó por el famoso ajuste de cuentas. Tampoco tuvo esa muerte la repercusión que tuvo esta otra y que finalmente, bueno, esta repercusión es la que hace que se haya dado con el paradero de esta persona, bueno, y este desenlace que creo que a todas luces y para todos es triste, ¿no? No hay nada que festejar acá. No seamos hipócritas, porque en realidad hay muertes de primera y muertes de segunda para un montón de gente. Cuando se mata a alguien en un asentamiento, en un barrio marginal, no es tan importante como cuando se mata a gente en otro lado. Y, sin lugar a duda, eso pesa, y más si es una mujer y si es expareja, y bueno, son todos medio delincuentes, van a saber qué hizo ella, el machismo sigue pesando, el tema de la marginación sigue pesando, y el tema que me parece que es central, la filmación del video hace que se conmueva mucho más. Si la filmación de la expareja de este delincuente hubiera salido a luz, también hubiera seguramente conmovido mucho más de lo que conmovió. Entonces, la presión de las redes sociales y de la sociedad influye. Yo creo de que armar esa cuestión de que hay líos entre los fiscales y la policía, me parece que es buscar la quinta pata al gato. Yo creo que, en definitiva, la presión social en este campo influyó y hay una hipocresía muy fuerte en mucha gente. Si se matan entre ellos, bueno, mejor, nos salimos de enfrente de estos problemas, ¿tá? Cuando es otra persona que es laburante, que puede ser cualquiera de nosotros, ahí sí nos preocupa. Entonces, mirémonos un poquito a los ojos como sociedad y no hay muertes de primera y de segunda. Todas las muertes son lamentables. No es buscarle la quinta pata al gato, Alfredo, para nada, en absoluto. Yo creo que es un asunto de primera importancia pública, porque más allá de ese comentario que tú haces, que yo lo puedo suscribir en el sentido de que para el Estado todas las muertes o todos los crímenes deben merecer la misma consideración y el mismo celo investigativo. Es muy claro en este aspecto lo que yo estaba señalando antes. Hay declaraciones que lo manifiestan, que lo prueban, y hay filtraciones de documentos que lo prueban. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que pocas horas antes del hallazgo y de este desenlace del suicidio del Kiki, qué sentido tiene que de una fuente policial se haya filtrado que una de las razones por las cuales este delincuente podía mantenerse prófugo es que recibía datos de adentro de la policía? ¿Qué sentido tiene haber dicho eso? ¿De dónde sale eso? Claramente de dentro de la policía. ¿Se quiere sembrar la duda de que dentro de la policía hay elementos aliados a la delincuencia para protegerlo? Porque la única explicación que tiene, la única explicación lógica que tiene es esa. Es decir, alguien filtra un dato supuesto, porque además en este caso no estaba probado, de que este hombre está prófugo porque hay alguien dentro de la policía que le pasa datos para que se escape. O sea, hasta ese punto
punto está... No hay otra lectura, no puede haber otra lectura. Pregunto, a ver, ¿no será que en realidad no actuaba solo y integra una banda que lo protegía? No, Victoria, la lectura es... Porque hay otros antecedentes que avalan esta interpretación. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí, en este mismo programa, por panelistas y por invitados, cuántas veces hemos escuchado que una de las grandes, digamos, logros de la gestión de Bonomi, del actual equipo, es haber, digamos, apartado grupos corruptos de la policía? Lo hemos escuchado mil veces. Esta supuesta explicación de que filtraciones policiales alertaban al delincuente está en esa línea, en la línea de que todavía no pudimos limpiar del todo. Acá sigue habiendo bolsones de corrupción que le avisan al delincuente. Esa es la interpretación. Y eso es lamentable. Bueno, es lamentable. Si estuviese descartado que esto hubiese existido, el jefe de policía nos hubiese ordenado una investigación para saber por qué la fiscal dijo que no le conformaba la explicación de la policía cada vez que iban a un allanamiento y pocas horas antes, casualmente, este joven se había ido del lugar. Sí, porque fue la fiscal la que dijo Diana eso. Salvo. Diana Salvo. Me gusta, quiero la reflexión de nuestro invitado en este momento y después plantear otra cosa, porque estamos en un lío entonces. Si vamos a asumir que la presión pública efectivamente, para bien o para mal, pero suma a que los casos se resuelvan, ¿qué hacemos cuando después que se publican videos o fotos y demás, se acusa a los medios y al morbo de nuestra naturaleza humana de ser contraproducente? Entonces, ¿cómo manejamos ese concepto? ¿No? Por eso, pero es delicado, ¿no? A ver, Álvarez. Yo quiero aclarar, en esto voy a opinar porque esto no escapa estrictamente de lo técnico. En las otras dos preguntas que tú planteás, perdón, las voy a abordar desde el punto de vista técnico. Yo creo que la presión, la opinión del otro en general suma y es tenida en cuenta por cada uno de nosotros individualmente y como sociedad también. La presión social sobre determinados casos abona y lleva a que los mecanismos del Estado se potencien. Claro, estas investigaciones están sostenidas en una cantidad de horas de servicio de la gente que está investigando, de los policías me refiero, que no lo vemos nosotros. Termina cuando termina la investigación y cuando la investigación culmina, pero atrás de eso hay una cantidad de horas extras que no son horas extras porque no se les pagan, pero una gran cantidad de trabajo policial que obviamente no sale a la luz. Y eso hay una orden jerárquica directamente. Bueno, esto se tendrá que resolver de determinada manera y apremia que se resuelva. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estaríamos mintiéndonos nosotros mismos y decimos que la presión social no acelera las investigaciones. Las investigaciones en este caso, el otorgamiento de un crédito en un banco desde otro lugar. Pero entonces estamos aceptando que la presión social también es capaz de modificar un criterio del Poder Judicial. Porque ahí estamos en otro problema enorme, ¿no? No, y los jueces no viven en una burbuja, son ciudadanos y son posibles de ser influidos. Vamos a entendernos. Que iba a ser llevada a España, ¿no? La sociedad se movilizó, el caso, bueno, sigue su curso, pero fue la Suprema Corte de Justicia la que dijo no, vamos a esperar. Si eso no es atender una presión, que puede ser con buenos fines, ¿no? Fue promovida y que ahora el Tribunal de Apelaciones dio marcha atrás. Sí. Habrá que ver. Yo me permito suponer que a lo mejor estuvo influida por una abundante y mayoritaria opinión pública en contra de la decisión del señor juez. No estoy diciendo que se entiende lo que quiere decir. A mí me parece que yo no lo descartaría. De todas maneras, para responder... Cuidado, ¿no? Con eso. La pregunta que vos... Bueno, para mí el caso más grave, y lo digo cada tanto, a veces me encuentro solo diciéndolo, el caso más elocuente es que la Suprema Corte de Justicia en su momento haya dicho que la ley de la caducidad no era anticonstitucional, cuando es el ejemplo más grande de anticonstitución, cuando le dice al Poder Judicial que le tenga que preguntar al Poder Ejecutivo si puede o no puede investigar un caso. Fruto de un contexto histórico, político, social, eso, del mismo modo que cuando cambia ese contexto histórico, político, social, la Suprema Corte cambia de opinión. Pero volvamos a Kiki. Con lo que dijiste vos me parece un asunto neurálgico que tiene que ver con, no cabe ninguna duda, que el hecho que se haya filmado y que lo hayamos conocido todos, seguramente incentiva a la opinión pública para encontrar, digo lo menos, de ahí para arriba, sí, ¿no? Justicia en forma pronta, ¿verdad?
Pero cuidado que la lógica sea, solo lo pedimos cuando el caso está filmado. ¿Se entiende? Sería una lógica perversa y absurda que, entre otras cosas, nos impediría a nosotros encontrar los culpables del maestro Julio Castro que recibió un balazo en la cabeza. Y como no lo vimos, como no está filmado, y yo descarto que acá todos queremos que haya justicia alrededor de ese caso. ¿Se entiende? Ojo con esa lógica, porque en general los maridos que matan a sus mujeres... Bien. No se filman. Y entonces, como no se filman, ¿qué pasa? ¿El femicidio nos preocupa menos? Álvarez, volviendo al caso concreto, con la información que ya se tenía, con las declaraciones de la madre que adelantaba que su hijo no se va a entregar, ¿este desenlace estaba previsto o lo que estaba previsto era el tiroteo con la policía? Finalmente, ¿qué lectura hace del desenlace? Como siempre, la aclaración de que no estoy en el caso, pero que sí la conducta criminal Sí, desplegada desde ese como lugar que se la pueda pregunto. hacer o puede ameritar un abordaje desde la psicología aplicada a la investigación criminal. Las características de la conducta desplegada por este muchacho encuadrarían claramente en una psicopatía, y son una psicopatía primaria. O sea, hay dos tipos de psicópatas, sin entrar en lo técnico, pero hay dos tipos de psicópatas. Un psicópata primario que tiene un componente biológico muy importante, donde el entorno tiene un factor secundario, un poco respondiendo ya a la pregunta cómo se forma este tipo de personalidades, y el psicópata secundario o sociópata, que tiene más que ver el entorno y la influencia del entorno. Si bien hay una predisposición, el entorno juega un papel preponderante en la potenciación y expresión. Perdón, ¿dónde ubica a Kiki entonces? ¿En el primario? En el primario. En función también de lo que tú decías. Una familia bien constituida, no hay modelos criminógenos muy acentuados, etcétera, etcétera, etcétera. Inserción laboral de la familia. O sea, todo eso nos abonaría a pensar como que sería un psicópata primario. Donde, reitero, lo biológico tiene una fuerte impronta, Entonces, el desenlace previsible era la confrontación y el enfrentamiento hasta llegar a matar o morir, que de hecho es como viven en cierta manera. Ahora, el suicidio como alternativa. ¿Cuaja cabe en este perfil? Es una de las hipótesis, Porque, a ver, el psicópata primario tiene también un narcisismo muy importante, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el narcisismo con un suicidio? Él dispone hasta de cuándo deja de vivir, cuándo muere, cuándo vive, cuándo muere el otro y cuándo vive el otro. A ver, en el caso y el video que nosotros vimos, yo creo que queda graficado y ejemplificado claramente. Yo soy el amo del universo y yo digo cuando tú morís o cuando no morís. Porque atender a esto desde el punto de vista criminológico, perdón. Hay muchas veces que la conducta violenta, termino con esto, con la conducta violenta es funcional e instrumental al acto delictivo. Yo tengo que matar porque si no me matan. El policía repele, yo mato. En este caso no. No fue instrumental. Ahora, ¿qué problema tenemos entonces? Porque si por lo que usted plantea, el narcisismo juega un papel muy importante, dicho de otra manera, y lo hemos conversado también aquí, y lo saben los expertos, la fama en la carrera delictiva, ¿no? Toda esa cosa, ese código de honor, pertenencia, identidad, de hacer el bautismo con sangre, y toda esa historia, todo ese prestigio, va de la mano con la viralización de videos, con toda la publicidad que se le da a los casos, que por un lado funciona como presión social y por otro cultiva estas personalidades. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? No, pero... ¿Hacemos una pausa? ¿Ya volvemos? Ah, no, perdón. Increíble. ¿Podemos seguir? Increíble. Si podemos seguir, me gustaría contestar esa pregunta que tú estás haciendo, porque en este caso concreto, este delincuente ya estaba en el radar de los distintos servicios del Estado que tienen que ver con la problemática. No es un delincuente mexicano que llegó al Uruguay y que nadie lo conocía y que puede hacer una tropelía y todo el mundo de sorpresa a todo el mundo. No. Este delincuente ya estaba en los radares de las instituciones del Estado, ya sea cuando era menor y fue detenido, no sé si purgó alguna pena o no, ya siendo mayor... No, nunca fue procesado. Bueno, siendo mayor ya tuvo varias anotaciones. O sea, hubo muchas instancias de contacto entre servicios del Estado y este delincuente que presentaba esa patología que dice nuestro invitado. Entonces, pero no es una patología que aparece en el carnet de salud. No, es una patología que surge de un interrogatorio, es una patología que cualquier técnico más o menos avesado en el tema puede detectar. Es una personalidad con esos rasgos psicóticos o psicopáticos es detectado por alguien entrenado para eso. Por lo tanto, este individuo ya había sido de alguna manera escrutado
por los servicios del Estado, sea policiales o de otra índole. Esto agrava aún más la responsabilidad del Estado, no solamente porque estuvo prófugo tanto tiempo después de su primer homicidio, sino porque además ya había sido detectado tempranamente y nadie intervino. Y cuando acá en muchas ocasiones se habla de los servicios sociales, que la desigualdad y que todas esas cosas, todo eso ya estaba en conocimiento, no se actuó, se fue omiso, se fue inepto. Y entonces, por más que se aumenten los presupuestos del Ministerio del Interior, por más que se ponga más plata en el Ministerio, si no se actúa en forma decidida y enérgica, cuando hay un caso peligroso como este, nada va a resultar eficaz, absolutamente nada. No se puede estar permanentemente repartiendo responsabilidades a todo el mundo, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad del fracaso, de la ineficacia, de la inacción. Y en este caso concreto me parece que hay muchos elementos de juicio que amerita a que alguien diga, señores, la embarramos, lo tuvimos bajo el radar, no pudimos detectarlo, se nos escapó. Pero no puede ser que permanentemente se esté echando culpas a los otros y se esté discutiendo si estuvo bien o mal difundir el video cuando había un asesino que ya tenía un récord criminal en su haber y que estaba suelto. Por eso me parece que es un momento para actuar con humildad, con serenidad, es decir, señores, acá hubo varios errores, quizá de la justicia, quizá de la policía, quizá de los servicios técnicos de salud mental, de alguien, pero que este caso estaba en el radar, no fue un mexicano que llegó de improviso, sino que estaba entre nosotros, eso no se puede desmentir. ¿Está de acuerdo, Álvarez? Con algún matiz. ¿Perdón? ¿Es tan fácil El detectar un procesamiento caso que así? tiene es por receptación, ¿no? Claro. Claro, la cuestión es si realmente se hizo una pericia, ¿no? Que yo desconozco. Si se hizo una pericia, yo diría que no es muy difícil detectar una psicopatía de este calibre, por lo pronto. Pero una psicopatía es sinónimo de algún día va a matar a alguien. Porque, a ver, me parece que puede llegar o no a ese escenario. La psicopatía, la estructuración psicopática compone un factor de riesgo delictivo, delictógeno, muy, muy importante. No se puede aventurar, si no estaríamos hablando lombrosianamente, de que como tiene determinada estructura de personalidad... Claro, ¿se va a procesar por necesariamente factor va a de delinquir. riesgo? No podemos procesar por factor de riesgo a una persona. ¿O sí? No. En todo caso, montar algún seguimiento, algo, desconozco cómo debería El procesamiento operarse. que él tiene es por receptación y porte de arma. El resto, cuando se lo inculpa de todos estos delitos, él ya estaba prófugo. O sea, no hubo una instancia judicial, imagino yo, para poder hacerle una pericia de esas características. Porque nuestro sistema por receptación... pero hubo 11 anotaciones a lo largo de tiempo, o sea, no fueron todas la semana anterior, ¿no? Exactamente, sí, pero no todas por homicidio y no de estas características como para decir, es usted la persona. Imagino que nuestro sistema judicial no hace una pericia psicológica por un caso de receptación. Por receptación no, sí es cierto lo que usted dice. Ahora, la cuestión también está, y acá es algo que yo acá inclusive he manifestado, que muchas veces se segmenta o se ponen en marcha los mecanismos estatales a punto de partida de exclusivamente la figura jurídica infringida. Y yo creo que es un error. Bueno, ahí nos estamos acercando al punto neurálgico, ¿no? Porque si yo me paro exclusivamente en lo jurídico, como usted bien dice, asesinos seriales comenzaron de repente su carrera con una tentativa de hurto. ¿Y son menos peligrosos por eso? Yo creo que no. Pero entonces, dejo plantear la pregunta y ahora sí me indican la pausa. ¿Cuántos kikis hay en una sociedad? Ya venimos.